Oli, almas creativas, ¿cómo están? Hoy paso a compartirles uno de los mensajes que más me ha resonado y más me ha ayudado para expandir mi alma en esta realidad, que es el hecho de conectar con mi creatividad. Y ya lo he dicho en otros espacios, tanto en TikTok y en Spotify, donde tengo mis cuentas, pero no lo había hecho aquí en YouTube y quiero aprovechar que es un espacio en el cual podemos conectar de una forma diferente a estas otras plataformas. Y sobre todo porque actualmente estoy compartiendo aquí en YouTube las prácticas de conexión corporal que a mí me han ayudado para conectar con la creatividad. Porque la creatividad en esta realidad se puede entender como algo que es innato y que ya tienes como tal, que naces con él. Y entonces por eso muchas personas llegan a creer que no son personas creativas. Sin embargo, sí lo son todos somos personas que pueden acceder a la creatividad entendida como una frecuencia energética. La cuestión es qué tanto nos permitimos sintonizar con esta energía. Y para eso no se trata de simplemente decir, bueno, ahora ya reconozco que soy creativa y voy a comenzar a crear, sino es un proceso continuo de conexión y sobre todo de depuración de tu energía. Y para ello, pues tenemos que entender la energía como este cuerpo que nos conforma. Nuestro cuerpo es la materialización energética de nuestro ser. Cuando venimos a esta realidad, nuestra energía encarna en un cuerpo. Por eso para mí ha sido fundamental entender la creatividad como una frecuencia energética, porque esto me lleva a conectar con mi propia energía para poder sintonizar con la creatividad. ¿Y qué pasa cuando sintonizas con la creatividad? Pues lo que pasa es que tienes mayor claridad mental para empezar a sacar todas esas ideas que han estado dentro de ti por mucho tiempo y que no te has permitido darles voz. También te lleva a mirar toda esa sombra, todas esas heridas, todos esos dolores que están condicionando la expresión creativa que puedes tener en esta realidad. También te lleva a tener guía en tus proyectos creativos. Mucho de lo que estoy creando actualmente no es como que yo tuviera claridad específica de cómo lo iba a hacer y qué es lo que quería hacer, sino que se ha tratado de un proceso continuo de depuración, de regeneración, de empezar a cuestionar desde esa conexión, desde ese estado meditativo, qué es lo que quiero crear en mi realidad. Y esto me ha llevado mucho a mirar la sombra, por eso te hablaba de la sombra, porque dentro de mí también habitan miedos, también habitan dudas, habitan inseguridades, porque lo he mencionado, este proceso de socialización es un proceso de programación muy profundo. Pensemos que somos seres que como máquinas les introducen códigos específicos que repercuten en la forma en la cual vamos a habitar esta realidad. Y esos códigos se pueden ver desde las creencias religiosas que tenemos, creencias familiares, contextuales, sociales, históricas y ancestrales. Todas esas creencias que a cada uno de nosotros nos habitan de diferentes maneras. Yo lo pienso desde mi proceso de socialización y la palabra creatividad no es algo que sonara mucho en mi cotidianidad. Lo que se priorizaba era como esa inteligencia, como ese mostrar resultados, como lo tangible. Y lo entiendo mucho por cómo funciona esta Matrix, que esta Matrix responde a esta lógica de la tercera dimensión, en donde se explica que esto de las dimensiones, vamos a hablar un poquito respecto a eso. Esto de las dimensiones no son espacios específicos, sino son estados de conciencia. Entonces, cuando se habla de la 3D, estamos hablando de estados de conciencia específicos. Y en esta 3D no es que solo veamos 3 dimensiones, como lo explica el nombre, sino que nos centramos en lo aparente, en lo físico y tangible. En esto de 3 dimensiones, pues pensemos como en una silla, nos centramos como en su longitud, en su color, en su tamaño, o como en dimensiones muy específicas acorde a su materialidad. Pero ya cuando se habla de dimensiones como la 4D y la 5D, se llaman dimensiones así porque son niveles de conciencia más elevados a los que sostenemos en esta tercera dimensión. Y estos estados de conciencia más elevados refieren a una conexión más íntima con nuestro ser. En esto de la 4D se habla mucho de ser conscientes de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y mucho de eso en esta realidad, o bueno, en esta 3D, no puede ser como tan importante porque se prioriza como esto del capitalismo, de estar produciendo continuamente, de lograr y alcanzar ese éxito que se nos vende, y como todas esas lógicas centradas en la producción y en la materialidad, que muchas veces habitamos una realidad en la que las personas no saben cómo gestionar sus emociones. Y lo digo porque incluso a mí me pasaba, cuando llegaba esto del enojo, ni siquiera me cuestionaba por qué había enojo, cómo lo podía gestionar. Cuando estaba la tristeza, la desolación, la incertidumbre, el miedo,
el amor, muchas emociones que a veces sabemos nombrar, pero no sabemos cómo gestionar. Somos como niñas que no nos enseñaron a gestionar las emociones y así estamos habitando la realidad. Y por eso habitamos una realidad con mucha violencia, con mucha desconexión e inconsciencia al respecto, porque no estamos conectando con nuestras emociones. Pero también hay que aclarar que esta transición entre distintas dimensiones pues es continua. Hay veces en las que sí damos cuenta de nuestras emociones y entonces pasamos a una dimensión diferente, en donde abrimos el diálogo para con nuestras emociones, pero nuevamente podemos volver a caer a la 3D, y es esa cotidianidad que no está mal, ¿no? Al final, en esta 3D, pues hablamos de cómo materializar, pero es importante que entendamos que hay distintos niveles de conciencia a los cuales podemos acceder, porque cuando eres más consciente de tus emociones, eso te ayuda a que te comprendas mejor, a que tengas un proceso de autoconocimiento en el que empieces a identificar qué heridas hay dentro de ti, por qué hay ciertos dolores que detonan ciertas cosas, porque hay personas que detonan algo dentro de ti, qué patrones puedes estar repitiendo en tu realidad sin darte cuenta. Y es un proceso de autoconocimiento profundo que te lleva a mirar hacia adentro, a mirar todo ese proceso de socialización que has tenido desde que habitaste en esta realidad. Y hay mucho de ese proceso de socialización que es consciente, que podemos dar cuenta de, sí, cuando era pequeña me pegaban, entonces ¿no? Pero también hay otro tanto de esta socialización que no es tan consciente, pero que también está dentro de nosotros. Pensemos como en esas palabras que continuamente nos decimos en nuestra cabeza y que se han vuelto la norma y que pocas veces nos permitimos cuestionar. Eso nos lleva a la transición que se puede hacer a la 5D, que es como reconocernos parte del todo, no reconocernos como individuos, como nos han hecho creer en este sistema capitalista, como algo aparte, como algo desconectado. Y esto conlleva a que no reconozcamos que toda materia es la manifestación energética. Entonces, cuando reconocemos eso, nos reconocemos parte de esta creación, parte de todo lo que es posible en este momento. Y cuando reconocemos eso, reconocemos nuestro poder creador, y ahí es cuando hay un proceso profundo de la espiritualidad. No se trata de crear por crear, de producir por producir, sino de crear de una forma intencionada y conectada con tu ser. Entonces es como esa transición entre distintas dimensiones a las que puedes acceder. Y cuando reconoces que todo es energía, es cuando le das la importancia de conectar con tu energía creativa, es decir, con tu poder creador, porque todo el tiempo estamos creamos a través de nuestras palabras, nuestros movimientos, nuestras acciones, nuestras creaciones como tal, físicas, ¿no? Al final es nuestra energía puesta al servicio. Y mucha de esa energía, como te decía, puede que sea consciente, y hay otra tanta que no lo es. ¿Qué vida estamos creando? ¿Qué estamos creando para nuestra realidad y para la realidad que co-creamos en colectivo? Entonces, por eso es importante que demos cuenta de que al final toda creación es energía materializada, para que entonces nos permitamos sintonizar con nuestra energía y alcanzar estados meditativos que nos permitan conectar con esa fuente creativa a la que todos pertenecemos y tenemos acceso. Cuando conectamos con ella es cuando tenemos esta conexión tan profunda que nos guía en nuestros procesos. A mí me pasa que luego tenía muchas ideas, pero procrastinaba, no sabía cómo impulsarlas, no sabía si tenían sentido, se me hacían tontas, muchas ideas aquí producidas desde la mente. Entonces eso hacía que no me sintiera capaz de impulsar esos proyectos, a pesar de que dentro de mí sintiera un llamado. Entonces, desde que empecé a conectar con la creatividad, cada vez hay más esta depuración, esta regeneración, este cuestionamiento a estas ideas que reproduzco continuamente, que ha sido lo que me ha ayudado para tener mayor claridad de impulsar mis proyectos. Y entonces me he atrevido a cosas que para Fernanda del pasado no hubieran sido posibles, como esta cuestión de crear mi cuenta de TikTok, comenzar a escribir mi libro, comenzar a crear productos para poner al servicio de las personas, comenzar a difundir la sabiduría que me llega, que es sabiduría que yo canalizo de esta fuente creativa. Entonces empieza a aparecer un proceso profundo de reconocerte parte del todo y reconocer lo que puedes ofrendar para el colectivo, porque a la creatividad eso es lo que le importa, que todas las personas puedan reconocer su poder creativo y desde ahí transformemos la realidad, esta realidad que juntos co-creamos. Entonces este proceso de conexión con tu creatividad es fundamental para que transformes tu realidad y transformemos la realidad en conjunto. Que te reconozcas creadora, que depures todas esas ideas que te han hecho creer. Y suele pasarme que a veces pienso como de tengo que ser cuidadosa en compartir este mensaje de que todas las personas se reconozcan seres creadores, porque puede caer en personas que utilicen este poder creador para la destrucción. Y lo hemos visto históricamente en esta realidad, que muchas personas reconocen su poder creador y desde ahí empiezan a imponer lógicas de disciplinamiento, de exterminio con la vida, y por eso es que
decido difundir este mensaje porque reconozco que está esta parte en la cual hay personas que ya han reconocido su poder creador y lo han utilizado para la destrucción, pero considero que ha sido tanta su hegemonía que cada vez son menos las personas que yo considero como seres de luz que vienen a conectar con su poder creador, pero no desde la destrucción, desde el exterminio de la vida, sino desde el poder creador que conectas con la fuente divina, con la fuente en la cual te sabes parte del todo, en el cual no hay división entre tú y yo, es una conexión conjunta, es una co-creación, y eso ayuda a que podamos transformar esta realidad, porque si permitimos que quienes tengan la voz, quienes tengan este reconocimiento de su poder creador, sean los mismos que han estado por años destruyendo la vida, esta realidad no la vamos a poder transformar. Por eso es importante que en estos tiempos donde hay tanta destrucción, cada vez seamos más las personas que conectamos desde nuestro interior, desde este sentir conectado con la fuente creativa, para que desde ahí podamos transformar y cada vez este poder que están teniendo hegemónicamente las personas pueda ser distribuido entre todos y todas, reconociendo que todos tenemos el acceso al poder creador, todos tenemos una sabiduría que habita dentro de nosotros. Y cuando permitimos que otras sean las personas que nos digan qué hacer, cómo vivir, cómo habitar, estamos cediendo nuestro poder creador. Cuando cedemos nuestro tiempo, nuestra libertad, nuestra pasión y placer por la vida, nuestra conexión con la creatividad es eso, es conectar con la inspiración, con la conexión, con ir a la profundidad de tu marea. Y ir a la profundidad de tu marea puede asustar muchísimo, porque como te decía, te lleva a mirar tu sombra, la profundidad lleva a esa oscuridad, pero es en la oscuridad que podemos distinguir la luz, es en la oscuridad donde ubicamos la luz, es ese proceso de expansión y de elevación para con nosotras. Y a mí me ha pasado que desde que comencé a conectar con la creatividad, no solo me siento más conectada con la energía creativa que está presente, sino también está este impulso de querer compartir y poner al servicio mis saberes, mi sabiduría, no desde el ego, no desde como esta lógica capitalista, sino como desde una lógica de conexión, de sentir este impulso que está dentro de mí, que es esa canalización conectada a la fuente creativa, que es lo que me impulsa a crear, que es lo que me impulsa a reconocer que mi poder creativo es importante para transformar al colectivo, y es desde ahí donde lo quiero poner al servicio, es desde la transformación que juntos podemos empezar a tener. Y por eso te quiero invitar a los videos que estoy subiendo cada semana, que se tratan de una conexión para con tus centros energéticos, porque como te decía, la creatividad es una frecuencia energética, y para acceder a ella no solo se trata de un proceso mental, sino también debes de llevar a tu cuerpo, este ente tangible que está para ti y que es un vehículo que te puede ayudar a alcanzar estados de meditación trascendentales, estados de elevación profundos que te ayuden a conectar con tu creatividad y sintonizar con esa frecuencia. Cuando estamos en estados meditativos, nuestras ideas son más frescas, más puras, hay claridad mental, hay conexión íntima y sensible, y esto ayuda a que si en este momento tienes una idea y no sabes cómo gestar, desde tu propia sabiduría interna sepas cómo hacerlo. Si en este momento tampoco no tienes ni siquiera una idea, no tienes claridad respecto a nada, esto te ayudará a que logres un estado de conexión con cada uno de tus centros energéticos que te ayude a ir gestando esas ideas que están dentro de ti, aunque ni siquiera les puedas dar nombre en este momento, pero que están dentro de ti. Por eso muchas de estas prácticas, es para conectar con esa sabiduría interior que está dentro de ti, es activarla. Yo soy una simple mensajera de conexiones corporales para que puedas alcanzar ese estado de meditación. Yo no te voy a decir cómo ser la persona más creativa y cómo impulsar tus proyectos paso a paso, porque la intención de esto es que tú conectes, tú accedas a esa sabiduría interior que va a ser tu guía. Obviamente yo te guío en el proceso, pero quien va a recibir todos esos mensajes es tu propia fuente creativa. Esto con la intención de que tú mismo puedas ver que ese poder creador, esa sabiduría interna está dentro de ti. Nadie tiene tu verdad, solo tú sabes la profundidad de tu marea y solo tú sabes la luz que habita en esa profundidad. Entonces estas actividades son para que justo puedas conectar con esa sabiduría interna que responde a la fuente creativa, a la fuente que te guía, a la fuente de la creación, y desde ahí impulsar tus ideas, gestar tus proyectos, expandir tu vida, reconocerte artista de tu vida. Y eso es fundamental en estos tiempos en los que se nos vende una vida en específico, lineal, en la cual para alcanzar ciertos resultados primero debes de comenzar por pasos en específico, y olvidamos que todo termina siendo energía, que cuando estamos sintonizadas con la energía las cosas suceden, los proyectos se aclaran, las ideas se expanden, nuestra vida misma se expande. Se trata mucho de un proceso de conexión y de confianza para con la fuente creativa. Es por eso que pongo esto al servicio, porque son prácticas que a mí me han ayudado a lo largo del tiempo para sostenerme en esto de reconocerme una persona creadora,
creadora y sobre todo de sostenerme para que cada vez que estas ideas aparezcan dentro de mí, les pueda ir dando voz, les pueda ir dando enunciamiento, las pueda ir compartiendo con el colectivo y poniendo al servicio. Y mi intención es esa, que tú conectes con tu creatividad, que tú actives tu propia sabiduría interna. Estos videos que estoy subiendo se tratan de un reto de 21 días, porque a lo largo de 3 semanas subiré distintas crillas. Ya se subió la primera, la puedes encontrar en el canal de YouTube. Ahora, el día de mañana se subirá la siguiente crilla, que va a estar enfocada en realizar en las tardes. La primera fue realizar en las mañanas, esta segunda va a ser realizar en las tardes y la tercera va a ser para realizar en las noches, para que tengas un acompañamiento a lo largo de tu día y puedas estar conectando continuamente con este poder creador que se vuelva guía en cada uno de tus días. Por eso es un reto de 21 días, porque la intención es que este video de reto matutino lo hagas a lo largo de 7 semanas, el de la tarde lo hagas a lo largo de las 7 semanas y el de la noche suceda de la misma manera. Esto porque, pues como sabemos, esto de los hábitos es complejo, esto de la disciplina es complejo, porque lo hemos entendido desde un disciplinamiento en el que alguien atrás de nosotros tiene que estarnos diciendo qué hacer. Y no, esta disciplina no va para que alguien te diga qué hacer y cuál debe de ser tu rutina perfecta, sino de que esa disciplina la sostengas desde la inspiración y desde la conexión. Y entonces cuando tengas esa inspiración y conexión, haya un motivo para ti, para levantarte todos los días, para dormir agradecido por lo que estás haciendo, para dormir satisfecho, satisfecha por lo que has puesto al servicio en ese día. Entonces esa es la intención, de que en 21 días puedas ver la transformación que practicar esto en tu día a día va trayendo consigo transformación, porque como te dije, no es de un día para otro, es una conexión continua que debes de ir fortaleciendo. Y una práctica que vas notando los resultados, porque comienzas sintiéndote como que no hay conexión, como que esto y esto y esto, pero conforme más te vas metiendo en el proceso, vas notando el gran cambio que va trayendo para con tu vida. Así que si a tu alma le resuena, los videos están disponibles completamente gratuito para que tu alma pueda conectar con esto que está al servicio y puedas empezar a dialogar con ese poder creativo que está dentro de ti. Basta conectar con él. Nos vemos pronto, alma creativa.